de investigación, el número 73. Aquí conmigo, Víctor. Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, Hilda, por aquí, estando con todos los que nos escuchan y llevándoles la información que a todos nos interesa. Claro que sí. Y este nuevo ciclo, ojalá que le guste al público. A mí me encantó el ciclo a investigar y espero que salgan informaciones importantes para todos. Y bueno, vamos a empezar con una relajación, Víctor. Muy bien. Voy a contar de 1 a 5 y a 5 te vas a conectar con las preguntas que te haré a continuación. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora conéctate con las preguntas que te haré a continuación, Víctor. ¿Es el éter capaz de memorizar permanentemente todos los pensamientos y acciones que se producen en cada espacio-tiempo? ¿Sí o no? Sí, eh, cada pensamiento es parte del mismo cosmos, del todo. Entonces, cada cosa que se produce, cada fluctuación es una fluctuación de energía que se le está brindando al mismo cosmos como somos parte de él. Bien. ¿Qué percibes o visualizas al respecto? Pues veo como, por ejemplo, de los pensamientos se genera una energía que sale de cada ser y a la hora que el ser vibra, los pensamientos se forman como una especie de microestrellas, como polvo de estrellas, una cuestión así, que cambian de colores, primero son blancas y después de repente se fusionan con el todo y generan una substancia. Es muy hermoso como se ve. Bien. ¿Percibes o visualizas algún término o símbolo que represente el contenido de dicha información en el éter? Sí, se van formando como estructuras de energía. Te digo, yo lo veo como polvo de estrellas, como muy chiquitas, y de repente van formando sustancias, formas, veo como muchos colores que empiezan a generar como una especie de plasma. Y es como una especie de, empieza ese plasma como a latir, tiene una especie como de ritmo donde late y se une al todo. Bien. Acceder a esta información significa poder acceder a información sobre el pasado, el presente y futuro de cualquier cosa o persona. ¿Qué te llega, Víctor? Me llega que lo que te describí es como más importante, como más grande que tan solo ver pasado, futuro o presente. O sea, en realidad lo que existe en la realidad es una especie como de vida de esos pensamientos, como una especie de existencia de que se piensa algo
y se es parte del todo. Y claro, muy particularmente para nosotros, todo lo que se va produciendo se va archivando en ese lugar. Bien. ¿Existe una relación entre el karma y este tipo de memoria cósmica de naturaleza etérica? Sí, no o solo parcialmente. No, el karma no existe para el cosmos o el total de lo que es la existencia universal. O sea, el karma es un concepto que nosotros tenemos de una especie precisamente de estado temporal en el que vivimos, donde por una acción se va a generar una reacción en la fraccionalidad y linealidad del espacio-tiempo. O sea, nosotros hacemos una acción que va a tener una repercusión y a eso se le llama karma, pero ha sido una palabra manipulada porque se ha visto como una especie de castigo. En realidad no es así, solamente son pulsaciones resultantes, así lo podríamos describir. ¿Existe una relación entre el libre albedrío y la memoria etérica? Sí, no o solo parcialmente. El libre albedrío es cuando tú quitas las conceptualizaciones de normas y reglas que te imponen, que te detienen en la vida y actúas de acuerdo a una energía similar a cómo se mueve el universo, que es por fluctuación. Mientras el ser esté fluctuando, de hecho su naturaleza original del ser es fluir. La realidad del ser es fluir. Y ese fluir es como te estoy describiendo, esa fluctuación de la sustancia del todo. Bien. ¿Pueden los humanos conectarse a esa información? Sí, no o solo parcialmente. Sí, los humanos son como una particularidad, eh, como algo, una alteridad que sucede en el todo y sí pueden conectar esa información. ¿Podría explicarme cómo? Desde su ser, quitando un poco lo que es la referencia de lo que son cuando nosotros estamos viviendo una vida y tenemos un rostro, una acción, generamos una representación de lo que somos y cómo nos conducimos, o sea, todo lo que se le llama la moral. De repente, eso es una particularidad solamente de una vida que es totalmente eventual. El ser es mucho más que eso. El ser está conectado siempre con esa fuente de información, pero en la particularidad, vamos a llamarle en la materialidad de la personalidad del ser humano, se pierde mucho el contacto con su propio ser. Se olvida de que éste existe y que le es fácil al cuerpo etérico accesar esa información. Y eso se accesa a través de las emociones, del sentir, y esa es la conexión real con esta fuente. Es un sentir propiamente, no un pensar. Bien. Las crónicas akáshicas, memorias akáshicas, registros akáshicos, anales akáshicos, documentos akáshicos son términos que expresan un concepto esotérico difundido en Occidente por la doctrina teosófica a finales del siglo XIX. ¿Siente alguna correlación con lo que ha surgido hasta ahora? Sí, no o solo parcialmente. Mm,
Sí, pero no se producen tan solo en esa época. A mí me remonta un poco más a tribus originarias que tenían el conocimiento y la facilidad de conectarse a esa fuente, es como una fuente de conocimiento universal, una sustancia, una sustancia que además está en el todo. Y entonces esa, esas tribus lo que hacían era eh, conectarse de una manera muy fácil. Había unos representantes que podían lograrlo, sobre todo para cuando accesaban, se causaba un equilibrio en el hábitat. O sea, no tan solo era como información, vamos a llamarla intelectual, no existía ese concepto, sino era una especie como de reconexión, esa es la palabra, reconectarse y atraer en sí todo eso que significa la energía del todo, ¿no? ¿Qué tipo de correlación percibes o visualizas? Esa es a través de la parte subliminal del individuo que todos tenemos y que a la hora de nosotros percibirla, ella misma se conecta con el todo, es parte del todo. Es como una especie de que esa red, nuestro etérico es como el dispositivo de conexión de nosotros, cuerpo, con toda esa red. Bien. ¿Hay interacciones entre los humanos, entre los seres humanos y esos registros akáshicos? Sí, cada vez que uno va a soñar, ese es el mundo donde se producen esas reconexiones. ¿En el mundo de los sueños, dices? Sí, el mundo del ser, donde se mueve el ser, el ser etérico, y que además tiene una conexión con toda esa sustancia. ¿Qué tipo de interacciones? Pues yo veo que se mueve dentro, creando, creando, creando cosas, creando mundos, creando situaciones. Y lo veo muy libre, lo veo muy libre y lo veo que utiliza, con esa sustancia se puede crear todo lo que se quiera, ¿no? Es una relación muy, expansiva. No hay ¿Lo ves? límites. Ujú. Ujú. ¿Lo ves como una sustancia? ¿Como una sustancia? Sí, o sea, veo el ser que está jugando con esas sustancias y al mismo tiempo crea y al mismo tiempo de repente desecha y se está moviendo dentro de esa, vamos a llamarle realidad diferente a nuestra realidad. Bien. ¿Hay hay interacciones entre los registros akáshicos y los seres no humanos? Sí, sí hay porque dentro de esas realidades existen muchas entidades que a veces se presentan como sustancia, pero son como sustancias inteligentes. Esta sustancia que te digo es más que nada como colores, como fragmentos de estrella, como, no sé, como una paleta donde tú tuvieras una pintura y pusieras diferente tipo de colores y cada color sería una especie como de pensamiento, como de vibración. Entonces esas mismas vibraciones pueden ser seres que pueden tomar una imagen cuando tú los ves de frente, ¿no? Y pueden al mismo tiempo cambiar de imagen.
Bien, ahora ya terminamos con las preguntas de la investigativa, del protocolo. Ahora vamos a pasar a las preguntas libres. Entonces, Víctor, yo quiero, me gustaría que vayamos a ese registro akáshico, a los registros akáshicos. Cuando estemos ahí, me avisas. Bien. ¿Podría describírmelo? Es como una burbuja, una especie como de, ¿qué será? Una cápsula donde estamos, pues estamos en un lugar abierto, pero al mismo tiempo esa cápsula de repente tiene la energía de ver se puede ver todo el universo, ¿no? Todo el universo en chiquito dentro de esa cápsula y es un lugar como en otra dimensión. En otra dimensión, te llega a la dimensión en la que está. Me llega que es un lugar lejano. Veo una especie como de, veo una especie como de lugar en el universo donde eh, hay una energía horizontal y en medio de esa energía hay un huequito por donde se puede acceder a ese lugar y veo que al mismo tiempo ese pequeño huequito por donde se accede a ese lugar Ujú. es también como de protección, como de repente es como si fuera un, un hoyo hacia otro lugar donde llegas a esa biblioteca. Es como para resguardar toda esa información que existe ahí. Bien, Víctor, yo estuve haciendo algunas investigaciones y entre las cuales, a ver qué te llega, dice que el, el registro akáshico o árbol de la vida o registros de la akasha son datos de luz que interactúan entre sí a lo largo de las vibraciones, frecuencias, a través de todas las dimensiones. Es el espacio donde uno puede acceder a encontrar cualquier dato como si fuera la internet de Dios. Ujú, Dice, hace mucho que no nos conectamos al wifi y en ujú, los humanos y por lo tanto no tenemos la actualización del sistema. Dice que si nos conectaríamos a esa red de datos y actualizamos todos nuestros sistemas, podríamos tener la información en estos momentos más actualizada sobre y eliminaría información que no es reverente. Entonces, ¿qué te llega a ti de eso de esta información que acabo de leerte? sí, mira, yo lo veo como una especie de ADN, pero un ADN no corporal tan solo, sino un ADN como más etérico, que se va enlazando cadena por cadena. Veo las hebras hasta, veo que cada hebra puede ser una existencia y esa es la cantidad de información que va formando una línea, un lazo hasta un lugar muy remoto. Yo creo que ese lugar de repente puede llegar a ser la fuente del universo, pero veo que de ese lugar de la fuente, esa hebra eh, cambia de color porque ya nosotros, para nosotros es muy lejano y sí veo que de la hebra como de una parte hacia nosotros se vuelve más lumínica. Y esa luminosidad que tú estás mencionando es lo que te comentaba de lo que te comenté, se llamaba polvo de estrellas. Esa información es chispeante, veo ese polvito chispeante. Si lo Y toca, ¿qué sientes? ese es algo muy bonito, es como chispeante, como que aparece y desaparece, así como, y de repente ese polvito
bueno, ese polvo genera las hebras y sí hay una especie como de conexión desde ese lugar original hasta muy lejano, hasta donde nos encontramos nosotros ahorita, como ser parte de una misma red, como lo mencionaste. También dice que este registro akáshico está en la octava dimensión y se llama, en la parte más externa se llama subconsciente, que en la parte interna se llama inconsciente y que en la parte más ínfima se llama consciente. ¿Qué te llega a ti acerca de eso que se dice de los registros akáshicos, de esta parte que te... Este, esa parte que es, tú estás mencionando algo físico, es a partir de sí una parte del cerebro que puede accesar a la séptima dimensión, de la séptima en adelante, pero no es una parte física. O sea, el cerebro tiene una parte de séptima dimensión donde ya no existe la materia, porque yo todo lo veo ya como en vacío, y entonces a partir de ahí no es que nosotros la tengamos así, sino que esa es la parte que conecta con el todo que no tiene forma material. Entonces es nuestra conexión, pero no está ahí esa red. Sí es una parte inconsciente, subconsciente que puede accesar, pero los registros y el todo es mucho más allá, o sea, es infinito. Es tanta la inmensidad que no tenemos ni idea de qué tanta información puede haber ahí. Ni siquiera podemos acceder desde nuestra realidad total a todo eso, ¿no? Sí, me imagino que lo más importante es acceder a nuestra información, más que nada, ¿no? Como ser. ¿Qué te llega la información acerca de que dicen que cómo podemos hacer? La mejor forma es a través de los chakras, equilibrándolos y balanceándolos, la famosa Kundalini. ¿Qué te llega de información? ¿Está conectada que a través de eso podríamos acceder de una manera más armoniosa a la información de nuestro ser? Mira, lo que veo de los chakras es que los chakras siguen siendo de alguna manera como en una dimensión todavía. Vamos a pensar que el cuerpo material tiene una especie de espejo que es el cuerpo etérico, o sea, hay un cuerpo etérico que es donde soñamos, y los chakras que, que no vemos en el cuerpo físico están en ese espejo del cuerpo etérico. Y desde ahí de repente son como energías o pulsos que, que podemos activar a nivel de voluntad. O mucha gente los tiene inconscientes o unas personas lo tienen activo nato. Entonces los chakras todavía están dentro de la dimensión, veo que de la quinta dimensión hacia abajo. O sea, esto que estamos hablando de la séptima hacia allá Ujú. son otro tipo de cuerpos como en espacio, así me viene la palabra. O sea, son otro tipo de realidades que, que es como que otras energías. Es cuando el cuerpo desaparece y empieza la sustancialidad. Empieza como, como que nada más fuera una voluntad de pensamientos que forman una energía. Veo todo de allá para arriba como, como energético, como pensamientos tan solo. Y sí, tenemos una parte de nosotros, está en esas realidades. Bueno, pues ya que estamos en esa biblioteca universal, vamos a acceder al libro del origen y vamos a corroborar de información que leí acerca de los registros akáshicos que está conectado también con la historia de Adán y Eva y la manzana, el fruto prohibido, y que el fruto prohibido es esa información,
los registros akáshicos. ¿Puedes accesar esa información del libro del origen? A ver si podemos verificar un poco acerca de eso. Si eso que te refieres, yo veo una especie como de nave que de repente vino a sembrar la vida. En realidad no son propiamente personas, sino que es información a la hora de crear los cuerpos de, pues sobre todo de los seres pensantes que somos nosotros, porque también los animales contienen ellos. Veo que esa hebra que se llama ADN, de lo cual si no tuviera ADN no pudiera ser un cuerpo. O sea, el cuerpo realmente constituye la parte, vamos a llamarle cósmica, el ADN ahí es la parte cósmica que hace que se pueda configurar un cuerpo. Y entonces esa información, todos los cuerpos que vivimos la contenemos porque somos parte del mismo universo. O sea, esa es la parte que a la hora de que podemos hacerla despertar, podemos cada quien accesar a nuestra propia realidad eh, cósmica, ¿no? Entonces está relacionado que toda esa información la tenemos contenida en el ADN. En nuestro ADN y en cada célula también. Nuestras células son también polvo de estrellas. Somos parte de lo que es y somos parte de lo que será. Bien, Víctor, vamos a ir a una de esas tribus que estuviste visualizando cuando estábamos haciendo las preguntas, que se conectaban a los registros akáshicos. A la cuenta de 3 vamos a ir a una de esa tribu antigua. Vamos a ir a la primera tribu que te llegue más atrás en el tiempo. Voy a contar de 1 a 3 y a la 3 vamos a estar ahí. 1, 2, 3. Ahí estamos. Dime, Víctor, ¿qué te llega de esa tribu? Me llega que están alrededor de una fogata tienen un gran conocimiento pues de lo que es la naturaleza, el cosmos, y hay una persona que accede como una especie está sentado, tal vez como una posición de flor de loto, y su cuerpo está inerte, o sea, inerte no mal, sino inerte porque tiene una conexión interna con su ADN. Veo que su ADN es la conexión con toda esta red de información que existe, de lo cual de repente él va, él está haciendo la conexión interna. Por eso él está físicamente en un estado como pues como de no movimiento, ¿no? Está inerte así, totalmente. Pero dentro está fluyendo toda esa información y está manejando energías y está conectando con toda esa información que es la red. En la red no nada más se consigue información o datos de cosas, vamos a llamarle materiales o de situaciones de lo que le pasa al ser humano, sino también es un manejo de energías de creación. O sea, mediante esa conexión, el ser humano tiene más potencialidad para crear. En realidad esa es la parte importante de esta conexión, que se conecta uno para el proceso de crear, de generar nuevas formas o nuevas cosas desde una dimensión, llamémosle etérica, Etérica. que va a tener una repercusión aquí en la materia. Entonces nos volvemos creadores ya de mundos.
o de Sí, realidades. de realidades, sí, de situaciones, exactamente, es un poder que todos los seres humanos tenemos, porque todos tenemos ADN. Observa esa tribu que te llega el nombre, ¿qué tribu es? ¿Qué época te llega? Si eran los masones, los No, medievales, que no, me llega mucho antes, Mesopotamia. me llega mucho antes, Antes me de la llega, Atlántida, me llega, sí, Mediterránea. no, lo veo como 3000 antes de la era cristiana Ujú. y se llaman Irigu. Irigu. Irigu, ya no los conocemos, realmente no tenemos muchos vestigios de ellos. Y tenían formas así humanos, ¿cómo eran? Sí, sí, eran humanos, bueno, sí, pues es que no eran primitivos, sino que tal vez tampoco son evolutivos como se piensa, sino que ellos sabían que venían de las estrellas y tenían todavía la conexión con, pues veo que con otros mundos de donde provenían, pero ellos fueron dejados acá para, para vivir este mundo y la realidad de este mundo. Entonces, aunque se vieran primitivos, en Ujú. realidad ellos sabían su origen que no eran de acá. Pero cuando dice que lo dejaron, ¿te refieres a que en naves o algo lo dejó? Sí, sí, No, claro. Sí, fueron como migraciones, como exploraciones y ujú. fueron naciendo, pero el objetivo no es tanto que de dónde venían, sino que vinieran a vivir la experiencia de acá de una manera como de cero, o sea, sin tecnología y que empezaran ellos de repente a tener hijos y a vivir su realidad para generar de repente este pues la vivencia aquí en la Tierra, ¿no? ¿Pero puedes observar otros seres en la Tierra o solo eran ellos por primera vez? No, hay Ah, varios que tenían, pero los veo por separado. O sea, yo veo a ellos que son los que tenían el conocimiento de saberse que provenían de otra parte, pero además saberse que ellos podían lograr todavía esa conexión, pues con el todo, ¿no? Desde sí mismos. ok, preséntate a ese que estaba haciendo la flor de lotus, el que estaba haciendo la conexión con los registros akáshicos, y pregúntale de forma telepática, primero preséntate y darle las gracias y preséntale la información que estamos investigando, a ver si nos puede colaborar. Mm, sí, él está en trance, pero me dice hola, así en seco, ¿no? Pregúntale de qué estrella vino o de qué que conocemos en la Sí, actualidad. me dice que está conectado con Alción, Alción. Alcion, ¿Cómo me dijiste? Repítame. Alción, Ujú. Alcion, Alción. Alción. Y Y ujú. veo como en el siglo XVI, ese, ese lugar, Alción, se le denomina biblioteca cósmica. Oh, biblioteca. Así le decían los registros cáshicos en ese lugar. No, Biblioteca cósmica. no, en el 16 los Ujú, medievales no son medievales, pero son bibliotecas. Bueno, veo bibliotecas que existen en el siglo XVI que provienen desde el siglo VIII. O ujú. sea, son bibliotecas antiguas donde se preservan muchas cosas, se estudia mucho, pero a esos registros se les llama, o sea, ese lugar se llama Alción y se considera una biblioteca cósmica, de donde muchos de los veo estudiosos, tal vez en monasterios, reciben información de la misma forma en que estaba el individuo que te dije, de la tribu. O sea, se recibe a través de una especie de conexión de sentir la información a nivel telepático, Sí. pero es más sutil que la telepatía. No es telepático de que alguien te hable, sino es sentir esa información y ellos lo escriben en libros a través de una escritura automática.
Lo que le llamaban los escribas. Sí, exactamente, sí. Y esa es una profesión que se tenía mucho en esas épocas medievales y hasta, pues lo veo hasta el 16 porque después las cosas ya cambiaron. Volvemos al que está ahí haciendo la flor de loto y observa qué está haciendo él para conectarse con esa información. Observa todos sus procesos, observa sus chakras, todo internamente a nivel energético que está pasando y a nivel físico también. ¿Qué está haciendo él desde el principio? Él lo veo en físico, está en una flor de loto, pero no oriental. Es como nada más la manera de sentarse en un fuego, una fogata. Veo que es un lugar como sagrado, como piedras como Stonehenge, Ujú. o sea, y está él ahí, y lo importante no es tanto lo que en físico él está haciendo, sino yo veo más el trabajo a nivel energético, porque está generando de repente un movimiento de energías a través de su etérico, donde está recibiendo información desde ese lugar y al mismo tiempo él moldea esas energías y lo que está haciendo él es una especie como de energía que a la tribu le va a generar abundancia en cosechas y veo en animales también. O sea, esa es la creación que él está haciendo, ¿no? Es para generar, pues, cosas abundantes alimento, ¿no? Para la tribu. Es como Pero información como para hacer cosas agrícolas, sí, pero veo un poco también cultivos, que hubieran más animales, está como atrayendo más animales más animales. de los cuales van a alimentarse posteriormente. Pero ¿cómo lo atrae? Si no existen estaban ya en la tierra o iban a, dime Lo de que qué va. pasa es que esa es la creación, él está generando en la otra dimensión Ujú, una especie como pues de energía ujú. donde posteriormente se va a manifestar en el físico. Se materializa. Es de alguna manera como por atracción magnética, o sea, magnetiza como imán el atraer esa abundancia a la tribu. Wow. Y Muy bonito. Yo lo veo ujú, muy lleno de colores en ese trabajo, ¿no? qué bien. Y en todo ese entorno no hay ninguna manipulación de entidades. En ese momento no. Ah, En ese momento no. Eso sucede tal vez cuando fueron más civilizados en las ciudades, cuando se empezaron a asentar. asentar ya. Ujú. Ahí cuando el hombre era un poquito más virgen, ¿no? Esos lugares eran, como te comento, había piedras, pero no las habitaban para vivir ahí en ese lugar donde hay piedras. No había aldeas, sino que ellos tenían ese lugar solamente para ir, pero ellos se andaban desplazando en diferentes lugares. Ok, bien. Y observa los chakras de él comparado con lo existente de ahora, bueno, puede compararlo con el tuyo. ¿Qué bloqueo tenemos el hombre de hoy y que no tenían ellos en ese momento? ¿Dónde Hoy, estaban esos? Observa cada uno, a ver, sí, no, compara. no, sí, no, lo primero que me viene es que estamos nosotros como hombres, civilizados, pero estamos como sometidos por todos los medios de información. Nuestra mente está reducida a la tecnología. O sea, nos hicieron como el que el campo, en lugar de ver, mejor dicho, de sentir todo todo el entorno de esos momentos de este ser, de esta persona que percibía el todo, actualmente tenemos una reducción de nuestras capacidades como si solamente se sesgara a la parte de nosotros mental y estamos viviendo nosotros como robots automatizados donde solamente
vemos a través de los ojos lo que nos van poniendo y como un modelo de vida. O sea, yo veo que hay mucha automatización ya como estamos viviendo actualmente a través pues de nuestros dispositivos, de la televisión, de todo. O sea, nuestra mente está realmente reducida a una especie de patrón que no tiene nada que ver con las potencialidades que a través de los chakras en ese momento se sentían, que era una expansión de sentir, no nada más, la mente en ese momento no es tan importante, se sentían otras percepciones, porque podías sentir tú en la piel, podías sentir el aire en la piel, podías sentir de repente, este, veo que el corazón tenía mucha intuición, podías intuir muchas cosas del momento, estabas más mimetizado con la naturaleza y nosotros no tenemos nada que ver con ellos, nosotros somos unos seres como mentalizados a lo que nosotros estamos viviendo y, y han podido reducir al individuo a solamente una percepción desde una pues una reducción de su potencial. Así que toda esta tecnología lo que nos ha hecho a nivel como seres es realmente quitarnos todos nuestros potenciales, ¿no? Es perder todo. Perder todo. Ujú. Lo veo que estamos actualmente como esclavizados a través de eso. Y estamos pensando que eso es la vida. Y es una de las capas, es una creación. Estamos creando nosotros al mismo tiempo eso. O sea, esa creación de pensar que lo que nos ponen lo estamos recreando y nos estamos haciendo una burbuja atrapados en esa misma capa. Wow, increíble. Pues ahora como está conectado con los registros Akashic, con toda la información que tiene que ver con el pasado, el presente, el futuro, ¿cómo ves a nosotros en esta nueva era de Acuario que está recién iniciando? Si la tecnología va a aumentar y el hombre va a seguir en esa decadencia de desconexión total con el ser, o si en algún momento vamos a despertar sobre todas estas, a crear conciencia acerca de todo esto que está pasando con nuestra energía, porque al final y al cabo es nuestra energía. Veo dos realidades. Veo unas personas que tienden a ir a la naturaleza nuevamente y despiertan. Yo veo que hay una desconexión un tanto de la vida ordinaria, de la supuesta civilización, hacia una vuelta a la naturaleza y esas personas las veo más fuertes, fortalecidas en su columna vertebral. Parece que la columna vertebral de repente se fortalece y vuelven a adquirir otra vez esa, esa sensibilidad. Pero es una decisión que ellos toman y van por un camino. Y a los individuos que están absortos en las ciudades, los veo pues más enajenados, en más, más preocupados porque les cambien una aplicación del internet y esos son los problemas, por ejemplo, de, del- de Del la día a gente día civilizada, ¿no? Y ese es un gran problema que solamente existe en la mente, en la pero no es la mente. realidad, no es lo que respiras o lo que sientes o lo que intuyes. Esa es la diferencia, que el ser humano está en su mente, atrapado. Ya que estás observando a esas personas sobre esa columna, observa la médula espinal, si es ahí donde hay algún cambio al salir de toda esa tecnología. Sí, de hecho, en la tecnología, en la civilización actual, Ujú, una parte es el atrofiar pues es la columna. la columna. La columna es una parte importante porque cada vez es más sedentaria, más comodidades. La gente ya no camina, la gente de repente es más mental y el cuerpo se va atrofiando cada vez.
que es una gran diferencia de la vuelta a la naturaleza cuando el cuerpo mismo como que se abre, ¿no? Entonces veo una, pues una reducción de posibilidades de lo que es la corporalidad del hombre, porque la tecnología nos está precisamente produciendo esa reducción de potencial y veo la columna como la principal afectada, porque la gente empieza a jorobarse, empieza a atrofiar su columna, que es precisamente donde se pueden encontrar los chakras, o sea, esas pequeñas energías que el cuerpo tiene como para poder desarrollar energetización. Wow. Bueno, pues vamos a ver si nosotros somos de los que nos Ujú. vamos a ir hacia la naturaleza. Ujú. Te llega la información, vamos a ver, acerca de los creadores de esta gran red de información, los que comenzaron a crear esta red de información o registros akáshicos o biblioteca Ah, cósmica. sí, pensé que de los creadores de la información de aquí de la Matrix, del mundo, porque es muy diferente. Esa ya la conocemos. No, bueno, no puedo saber exactamente quiénes, pero veo como cuatro capas de Ujú, seres es que te comenté que hay una línea que yo lo veo como hebras, como un encadenamiento, como cadenas que se van hasta una fuente original. ujú. Esa me la imagino, solamente la veo muy, muy remota, no la veo con tanta claridad. Y pues hay seres que ¿Qué son tipo de como, seres son? ¿De son, dónde te llega? no tienen ya forma, son energía, Energía. son energías, son pensamientos, pero ese lugar yo lo siento ahorita muy puro. Es como si no hubiera esta polaridad que estamos viviendo por acá, y ese lugar de repente es todo totalmente claro. O sea, ahí no podrías hacer ninguna maldad, entiendo. Y son capas para llegar a la sustancia original. La sustancia original ahorita, o lo que sería la fuente tal vez, la veo como si fuera la conformación, como lo que nosotros, parecido a lo que tenemos un ojo y un cerebro. O sea, es como, pero a nivel energético, y se está moviendo y es inmenso. ¿Los puedes ver? Solamente muy remotamente es una imagen, pero no la puedo todavía sentir porque está en otra frecuencia. Ujú. Aumenta tus frecuencias y vamos a ir subiendo, subiendo más y más y más y más, hasta percibir muy de cerca. No hay límites en ti, quitando todos los bloqueos y vas a buscar esos inicios, esos tejedores, donde todo empezó. Mm, me viene que todo empezó como una pulsación, como un pensamiento que esa masa de energía, simplemente es como si hubiera emitido una pulsación, que Como es un latido de un corazón, así, una exacto pulsación. así, una pulsación, pero en esa pulsación que lleva una sola pulsación, generó un montón de universos, es como si explotara, como si escupiera así hacia todos lados, paz, y se generó un montón de, de lugares, ¿no? ¿Y cuáles Y, son los primeros que te llegan, que veo, conocemos? pues creo Porque me que han dicho que Sirius, Orión, esos, ¿te llegan algunos como eso o hay otros que no, no, son otros que no, que ya no, que están son bien otros lejanos? que están tan lejanos que ni siquiera tienen nombre para nosotros, ¿no? O sea, y los veo como lugares de luz, ¿no? Son
como lugares de luz, donde se empieza a generar la creación, la creatividad, la creación, la creación de formas. Veo esa luz que empieza a fragmentarse Ujú. como en lo que serían moléculas, y esas moléculas de repente se empiezan a expandir y es lo que de repente van a desarrollarse y a conformar galaxias. Y entonces empieza a través de la luz, pero, pero no quiere decir que no haya oscuridad, sino que es como la parte de la vida en la realidad, en lo que nosotros podemos ver. O sea, lo que nosotros vemos es la luz, pero dentro de nosotros también tenemos la oscuridad, que realmente es una parte más inmensa de la cual proviene mucho de la energía creativa. Ya cuando se materializa es luz. Sí, ese es el parte del equilibrio universal, Ujú. del Exacto. balance. Ujú. Y entonces, esa biblioteca se fue creciendo. ¿Cómo lo puedes ver? Ese lugar de luz fue como una especie de origen donde se empezó, te digo que se multiplicó Ujú. a través de moléculas que realmente son universos posteriores, pero son parte del mismo lugar de luz, de ese primer, vamos a llamarle, la primera palpitación. Por lo tanto, al ser como ramos de una uva, así como de repente, todo se conecta, todo lo que sucede, fíjate que lo veo como, Como un árbol, es como un ¿sabes cómo árbol. son? Ujú. Sí, pero lo veo, ¿sabes cómo? Qué curioso. Es como si fuera nuestras venas, esa ramificación. O sea, es como nuestras venas que tenemos. Entonces, como son parte del mismo, vamos a llamarle corazón, Ujú. todo lo que se va generando por todos los lugares, automáticamente regresa como información. Es que es más allá que información, es energía. Energía. Y lo retroalimenta, o sea, regresa al mismo lugar. Y Al genera origen, al origen, a la misma luz. la misma luz que A la viste. misma- y sí, o sea, eso es la retroalimentación. Es como si cada experiencia, esa ramificación, Ujú. diera como información a ese lugar de luz del que te hablo. Se retroalimenta. Se retroalimenta y lo hace, pues lo hace vivir, lo hace más iluminado, como una autoiluminación. Y a esa luz que tú estás observando, donde comenzó la pulsación, ¿es lo que le llamamos Dios? Esa luz, el equivalente que nosotros lo tenemos, es que todo eso que te platico lo tenemos nosotros en el cuerpo también. Ujú. Y esa luz ahorita lo estoy relacionando, lo estoy viendo que es como cuando en nuestro cerebro se hace sinapsis, que es la conexión de las células. Sí. Eso es es la misma forma. Así como cuando vemos de repente que los doctores y científicos hablan de la sinapsis y de repente demuestran cómo son las conexiones, así es esa misma conexión, pero universal. Entonces, pues es que no, el concepto Dios es un concepto del ser humano Sí. que, que funcionó para dominar a otros, porque en las tribus cuando existía un Dios, a la hora de que existe Dios y se le reverencia, entonces se controla a los demás. Y una persona solamente está hablando de Dios, o sea, un líder habla de Dios
para poder tener a todo sometido. Entonces, este origen que es más puro, O que no tiene, fuente. es Ujú. una fuente, es algo que tú mismo tienes como ser humano acá. O sea, tú lo puedes sentir también porque eres parte de la creación. Es como si todo fuera una repetición en las diferentes capas. O sea, esas capas que nosotros pensamos que están arriba, en realidad somos nosotros mismos repetidos como a diferentes niveles. Todo eso lo contenemos nosotros en nuestro cuerpo. Estoy viendo. Como si nosotros fuéramos también los frutos, ¿no? De ese gran... A lo mejor mismo los creadores, ¿eh? Es que Nosotros, lo veo igual. sí, es que realmente lo somos. Lo que pasa es que tenemos que recordarlo y tenemos que trabajarlo, Ujú, así es. cada uno individualmente, a su paso. Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos concluido este ciclo de investigación. Agradezco a Víctor porque siempre con tanto amor entrega toda esta información. También al Team Grifas y a todos nuestros seguidores. Le agradecemos todos sus comentarios y ahora voy a contar de 5 a uno y a uno, Víctor, vas a regresar al aquí y a la hora, ¿ok? Prepárate. 5. Comienzas a sentirte muy liviano, sintiendo tu cuerpo, los latidos de tu corazón, volviendo a tu respiración. 4. Y siente subiendo tus vibraciones y siente cómo tu cuerpo se va armonizando, sintiéndote tranquilo, preparado para dormir, pero en paz, en armonía y con todas tus frecuencias en equilibrio. 3. Sintiéndote muy bien, muy tranquilo, en paz. 2. Más y más liviano. Y 1. Cuando quiera puedes abrir los ojos. Ujú. Hola, Bienvenido. hola. ¿Cómo te sientes? Uy, pues qué viaje, ¿eh? Qué Qué viaje. viaje Sí, sí, este. sí, Ay, sí, 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 muchas sí. gracias por todo, de verdad que sí. Y agradecemos a todo el público, ya aquí es un poquito tarde. Y entonces, realmente ha sido un tema muy interesante. Espero que a todos les haya gustado. Y bueno, nos despedimos. Hasta la próxima de nuevo. Chao. Chao. Chao a todos. Chao. Chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro.
Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esta información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada.
Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. ¿Mm? Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad
de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso i severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.